Muy buenos días a todos, especialmente cuando digo buenos días es porque pensamos que eh, estáis en mi mismo horario europeo, en directo me refiero. Pero bueno, también habrá, como siempre, creyentes eh, del pueblo gitano y no pueblo gitano que a lo largo del día de hoy, 19 de marzo, por la tarde, por la noche, no sé, en cualquier momento que vuestra tarea y en este caso, vuestro trabajo, bueno, pues vamos a ver lo que nos dice hoy el libro de Clement Le Cosec, leído por el hermano Juan. Bueno, pues hoy vamos, como ya os dije ayer, aquellos que estáis viendo, en este caso, los 14 capítulos, por llamarlo así, eh, anteriores a este. Ya sabéis que aquí, en La Voz en la Red, tenéis cada día, sea la mañana, la tarde, cuando el trabajo o lo que esté ocurriendo en ese momento nos conceda el poder estar leyendo esta biografía. Como siempre me gusta deciros que no es una biografía extensa, que sí deberíamos de tenerla y seguro que la tienen incluso documentada los dos hijos de Clement Le Cosec, como también los hermanos en Francia, que fue donde el hermano Clement Le Cosec recibió el llamamiento al pueblo gitano, a la nación gitana. Él, en principio, parece, como ahora veremos en este capítulo, el capítulo 15 del libro de Clement Le Cosec, veremos la manera en la que él ya vio, y así es el título de este capítulo, el descubrimiento del universo de las tribus, lo que significa que de alguna manera muy especial él creyó, cuando inició esta labor, que tuvo sus dificultades. Como ya vimos, él perteneció siempre a las asambleas de Dios francesas y ya en aquella época, pues no porque eran de las asambleas de Dios, ni mucho menos, sino sencillamente esa incomodidad que sentían las emociones y los sentimientos y la negativa por falta realmente de creer lo que la escritura dice, porque no muy afortunadamente a veces creemos más en todas las historias que se pueden aplicar interpretando. Ahora mismo ya os lo diré en otro momento porque no tengo otro dispositivo para poder verlo y tampoco tengo ahora el número exacto. Seguramente se encontrarán por cientos las, las versiones desde la versión antiguo testamentaria de los 70 hasta todas las versiones que intentan de algún modo disminuir la capacidad intelectual de los que leemos la escritura con un lenguaje académico y que se nos tiene que rebajar el vocabulario. Dicen, bueno, versiones modernas, hasta tal extremo que puede llegar un momento en que la expresión intelectual de la escritura pues ya no va a necesitar ni el origen de la frase, ni el por qué se dijo de ese modo, ni mucho menos. Y luego, pues, al final de cuentas, se hacen cientos y cientos de distintas versiones del Nuevo, del Antiguo y de todas estas series. Pero ese es otro tema que podremos ir viendo en el pasar del tiempo, puesto que, como los que me conocéis, ya sabéis que los medios de comunicación siempre les he defendido y seguiré defendiéndoles,
como un lugar donde se puede realmente alcanzar, en este caso, la buena información. He constituido, y estoy esperando ya el poder tener, ya os lo digo porque me viene a la memoria, una asociación cultural que le llaman de siguiente manera: Asociación Cultural La Voz en la Red TV. No es una asociación, aunque he visto la necesidad de poner cultural por el hecho de que me encantaría poder ser parte de ese contingente que culturiza de algún modo el lenguaje por medio de los medios de comunicación. Se ataca sin dar cuenta a lo que es realmente el poder de la comunicación, a modo, de algún modo, de haceros sonreír en esta mañana. El primero que escribió en una tablet fue precisamente Dios. Escribió y se la dio, en este caso, a Moisés, aunque el texto lo dejó sin que pudiese moverlo, porque esa tablet de los 10 mandamientos tan solamente podía, en este caso, mover el dedo de Dios. Pues bien, él fue el primero que tuvo una tablet y además la escribía con el dedo, o sea que era táctil. Bueno, dicho eso, para haceros sonreír en este día precioso que se celebra el Día del Padre. Y no podía ser otro mejor del Día del Padre. Los católicos, la verdad es que estuvieron en esto, les doy la razón, no por ser hombre, pero sí verdaderamente por señalar en este caso a José, el marido de María, como el ejemplo del mejor de los padres, en este caso humanamente hablando. Y ustedes dirán, ¿por qué fue o es el mejor padre y que merece realmente que este día, aunque no estoy muy de acuerdo en muchas cosas, pero hoy no es día de discusión? Hoy es día de seguir con lo que nosotros estamos viendo en relación a lo que es el pueblo gitano, pero bien, este apunte tan solamente en cuanto a José. José fue un gran padre porque de alguna manera, mientras Jesús, el Hijo de Dios, que le concedió Dios a José el poder cuidarle hasta que tuvo ese uso de razón humanamente hablando, José fue un gran padre cuidando al que no era genéticamente su hijo, pero se comportó como el mejor de los padres, cuidando al que es el mejor de los hijos, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, dicho eso, y para que podáis estar pensando un poco en que José estuvo de algún modo creyendo lo que María le dijo, que un ángel le había dicho que la sombra del Altísimo le cubriría para que el santo ser que nacería de ella sería llamado Hijo de Dios. Y no sé el tiempo que faltaría para unirse en santo matrimonio con su esposa María y recibir ya la legitimidad de que lo que en ella se engendrara fuera realmente de él, que era legítimamente el marido que debía de engendrar en ella. Sin embargo, entendió que aunque lo que había engendrado en María no era suyo, pero como era de Dios, fue capaz de ver en María, por mor de la justicia
que él vivía. Dijo, como era justo, no quiso difamarla, porque solamente los que de alguna manera, desgraciadamente, ya vemos muchos, posiblemente yo sea el número uno, de no tener la capacidad de subir en justicia para que no seamos difamadores, sino todo lo contrario, que indaguemos. Y de ahí es lo que pretendo, si es la voluntad de Dios, a través de los medios de comunicación, de todas las plataformas que pueda utilizarlas, para poner un poco de paz en el lenguaje, un poco de tranquilidad en las formas de expresarnos y de utilizar los medios para hacernos bien. Como hice un vídeo que lo tengo por ahí, os lo pondré en algún día también, ya hace años, donde daba gracias por estar delante de una cámara, porque el poder de poder transmitir, de poder informar lo que es realmente por tan masivamente como se puede hacer a través de los medios, Satanás no quiere, donde él puede utilizar la herramienta, él quiere como dictador, lo que quiere es todo el terreno y quiere todos los minerales y todos los quiere tan solamente para dominar. Pero allá donde Satanás quiere dominar territorialmente, ahí es donde tiene que estar realmente la Iglesia. Así que, dicho eso, amigos, hermanos, vamos a empezar hoy a leer el capítulo 15 del libro de Clement Lecossec. Y últimamente hago esta petición a Dios. Señor, igual que José pudo ver en María que tú vivías en ella, haz también en mí, que yo pueda verte a ti en los demás, para no ser un difamador, sino alguien que cubre y que cuida a aquellos hombres y mujeres que están llenos de tu espíritu, y no sea yo nunca alguien que pone barreras precisamente a ese agua que corre por el interior de quien te tiene. Que Dios os bendiga. Vamos ya a leer capítulo 15 de el libro de Clement Lecossec, apóstol a los gitanos en este último siglo. El descubrimiento del universo de las tribus. A medida que aumentaban mis contactos, iba de descubrimiento en descubrimiento. Me parecía entrar en un universo cada vez más enigmático. La marcha histórica de los gitanos se resumirá al final del libro. Viajaba en primer lugar con los manús. Eran muy pobres. Algunos vivían en caravanas que debían de sostener en las paradas con enganches. En un viaje de cerca de 100 kilómetros, unos hermanos me llevaron en su Citroën de tracción delantera. Eso muchos de vosotros no lo habéis conocido. La marca posiblemente, pero ese Citroën de tracción delantera, aquello era una barca cuando frenabas y la manera en que se movía. Los 4 neumáticos de este coche desgastados eran lisos como si fueran un cráneo desnudo. Durante el viaje se pinchó 3 veces el coche. Para sentarme tuve que poner un cartón para protegerme del muelle que se salía del asiento. Delante
Los faros desacoplados estaban atados con hilos de hierro. En esa época los hombres no dudaban en circular sin permiso de conducir y sin seguro. A principio de esta aventura, un poco recombalesca, estaba principalmente con pobres. Con el paso de los años descubría gente de cierta clase social, a veces propietarios de casas y caravanas lujosas. En los alrededores de un pueblo me encontré con hombres y mujeres que viajaban como los gitanos, pero que en realidad no lo eran. Son barengres, me dijo un hermano, es decir, gente que estaba en contra de ellos. Que no vayas hacia ellos, son malvados y pegan con pequeñas podaderas. Eran bengues, significa demonios en el idioma gitano. El miedo, los perjuicios y las peleas del pasado levantaron muros entre los gitanos y toda esta gente más acomodada. La fe en Cristo los derrumbó. Los enemigos se convirtieron en hermanos y amigos en Cristo Jesús, y eso solamente lo puede hacer Dios. Convertir a los enemigos en amigos. Eso sí que es cristianismo puro. La buena nueva del Evangelio alcanzó en 1959 a otro grupo, a otra tribu, sedentario del suburbio de París, que le llamaban los Roms. Me comentaron que entre ellos hay los calderas, los lobaris, los techuraras, los matchovas y otros grupos. Había bastante para que estuviera ya, dice Lecosec, confundido. Los gitanos del sur de Francia también se convirtieron a Cristo y me llevaron en sus distintos grupos, que estaban catalanes que habían emigrado a Francia para hacer la venta y buscarse la vida. También había muchos andaluces en esa parte y también aragoneses y todos los que simplemente se decían los gitanos españoles que subían a Francia en esa época a trabajar de Cataluña, de Aragón, de Andalucía, de Valencia, de Castilla-La Mancha, es decir, de toda España. Los gitanos españoles. ¡Qué sorpresa! Vi llegar circos a las convenciones. Uno de los payasos recibió a Cristo y se convirtió en predicador. Se trataba de las familias de Dassoneville, Sabas, Preín. Se los llamaban los circenses. Circulaban en Francia con sus carpas y a veces se agrupaban en convenciones con sus espaciosas caravanas de colores vivos y pastoreaban en campos sus animales, caballos, dromedarios. En la noche no era sorprendente oír leones gritar en sus jaulas después de que terminábamos la reunión del culto. A todos estos grupos se añadieron también los que hacían juegos y norias en las verbenas de los barrios y que se llamaban los de las fiestas, los feriantes. Muchos dejaron sus oficios para dedicarse mejor a la vida cristiana, ya que ese trabajo de un lugar para otro como feriantes daba a veces
para demasiados comportamientos los cuales no eran muy cristianos, y decidieron dejar todos esos oficios para poder llevar al menos una vida más progresiva en el sentido de la aplicación de la conducta cristiana. Del medio de ellos apareció un grupo designado por el término de viajeros, y se incluía a toda esta gente en el marco de mi acción misionera, aunque no eran de origen gitano, pero sí se añadieron, en este caso, para ir trasladando, le llamaban los viajeros. Siempre ha habido, hay y habrá hombres y mujeres que, aun no siendo gitanos, Dios siempre ha tocado su corazón, como espero que en este último tiempo Dios empiece a tocar el corazón de muchos hombres y mujeres, para que el norte y el sur de la India, pero especialmente el norte de la India, donde están los más perseguidos, donde están los más necesitados, donde están el grupo no solamente de gitanos, que es donde en este caso debemos de centrarnos y continuar con el apostolado. No importa de qué denominación seas o soy, lo importante es que en ese amplio marco tan grande de gente que necesita realmente, te puedes convertir en misionero sencillamente con la aportación de tu oración, de tu economía, de tu responsabilidad y de informar allá donde tu conocimiento, tu fuerza y tus amistades, para que de un modo extraordinario y sobrenatural pueda llegar el Evangelio también a los más necesitados, que al fin de cuentas es lo que nos pidió el Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, predicó en Capernaum, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los más pobres, a los más enfermos, y digo a los más sin olvidarme a los menos, porque todos nosotros necesitamos aceptar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En 1962, durante la convención en Lille, puse a mi lado a 4 hermanos gitanos para compartir la pesada responsabilidad de la dirección espiritual de este movimiento en progreso constante. Cuando vio cómo aquello se multiplicaba, cuando había que tomar decisiones en el medio del pueblo, Le Cossec quedó mirando a 4 hombres y les dijo: vosotros 4 tenéis que estar a mi lado para poder organizar las convenciones, para poder enseñar a los nuevos predicadores. Tenéis que estar conmigo en la dirección de este movimiento. Eran hombres jóvenes y consagrados: Martin Onere, Theon Payon, Reinchardit Nené y Landemer Jacob. Estos hombres fueron los primeros hombres y tenían 2 cualidades extraordinarias, que si aquí están escritas, como os decía ayer, mientras leemos van apareciendo en alguna de las curvas, mientras vamos leyendo este libro precioso de la biografía muy cortita. Hago una exhortación por si alguien puede llevar esta exhortación cariñosa y llena de amor cristiano, para que toda la documentación
que seguro que la tienen los franceses en el castillo, todos aquellos libros que nuestros hermanos hijos de Le Cossec, en este caso creo que es Juan y Pablo, o Santiago y Pablo creo que es sus nombres, que son dos gemelos, que nos hagan llegar todos esos libros de doctrina, de experiencias. El hermano Clement Le Cossec, quiero recordar que tenía una imprenta en la casa donde él residía en Francia y hacía libros de doctrina. Algún libro por ahí llegó a mi mano. Dicho esto, y ya no os canso más por hoy, he descubierto que en esta plataforma se puede poner esa escritura que va transcurriendo ahí. Seguro, pido disculpas y perdón porque no tengo toda la información, por si hay pues posiblemente más grupos que pertenecen, en este caso como tribu, a la nación gitana y les desconozco. Os pido perdón, primos, y si sois hermanos en Cristo, pues hermanos. Pero me comprometo que en el pasar del tiempo, mientras Dios me dé salud y libertad, y a través de la asociación cultural La Voz en la Red TV, voy a daros más información para daros más conciencia y daros más comprensión en lo que es no solamente el pueblo gitano, donde mejor vive y los que mejor viven, en este caso humanamente hablando, que también necesitan a Cristo, sino en los lugares más tremendos. En la India, hermanos, se necesita que hayan más orfanatos, que haya y que mandemos más contingentes de comida. Aquí es cierto que hay gente que vive pues como puede, pero podría vivir mejor tan solamente con un poco más de esfuerzo, con un poco más de abstenencia en ciertas cosas que no son tan necesarias. Así que Dios os bendiga muchísimo, y termino con las dos cosas importantes que vio en estos 4 hombres. Eran jóvenes y consagrados. Que nadie tenga en poco tu juventud. No caigas en el rechazo de porque eres joven, Dios no cuenta contigo. Dios cuenta con los viejos, Dios cuenta con los que se estáis haciendo viejos, Dios cuenta con los jóvenes, pero con los consagrados. Así que vamos a consagrarnos y veréis la gloria de Dios. Que Dios os bendiga y que paséis un día de San José precioso. Un fuerte abrazo y será hasta mañana, si Dios quiere, con el capítulo 16, donde se nombra especialmente a la tribu de los Roms. Y si crees conveniente, que en este caso tenemos, juntamente con el de hoy, en este caso 15 vídeos, compártelos. Incluso tienes toda la... aquí no, esto no es mío, esto es de todos, Así que si quieres comentarlo, si quieres subirlo en tu propia red y hacer tus comentarios, e incluso si quieres comentar algo dentro de lo que es la plataforma, pues estoy dispuesto también a contestar, siempre que sean preguntas. Primero, que las sepa, y segundo, pues que nos unan precisamente en seguir lanzando la información de que existe un pueblo que le llaman la nación gitana, y que
nos necesita. Un fuerte abrazo y que Dios os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.